Cuando mi madre llamó, yo todavía tenía una vía clavada en el brazo izquierdo y 3 pequeñas incisiones cubiertas con gasas bajo la camiseta del hospital. La anestesia seguía flotando dentro de mi cabeza como una niebla espesa. Cada vez que respiraba demasiado profundo, una presión afilada me atravesaba el abdomen. El cirujano había pasado por mi habitación 20 minutos antes y me había repetido lo mismo que ya había dicho 2 veces. Elwin, tu apéndice estaba a punto de perforarse. Llegaste por poco. Nada de levantar peso, nada de conducir y nada de hacer esfuerzos durante varias semanas. Yo había asentido sin discutir. No tenía energía para discutir con nadie. La noche anterior había terminado mi turno en el bar del hotel a las 2 de la madrugada. Soy bartender desde hace 11 años. Estoy acostumbrado a permanecer de pie durante horas, a sonreír cuando me duelen los pies y a escuchar problemas ajenos mientras preparo un whisky sour o limpio vasos que alguien más ensució. Aquella noche, sin embargo, el dolor se había vuelto imposible de ignorar. Al principio pensé que era algo que había comido. Después pensé que podía aguantar hasta la mañana. A las 4, estaba doblado sobre el suelo de mi cocina, sudando y tratando de llamar a un taxi sin vomitar. La intervención fue de urgencia. No avisé a mi familia antes de entrar al quirófano. No porque quisiera ocultarlo. Simplemente, cuando el médico pronunció la palabra cirugía, mi primer pensamiento no fue llamar a mi madre. Eso ya debería haberme dicho algo. Mi teléfono vibró sobre la mesa junto a la cama. Mamá. Pensé que quizá el hospital la había localizado como contacto de emergencia. Imaginé, por un instante ingenuo, que preguntaría cómo estaba. Tal vez incluso se preocuparía. Deslicé el dedo por la pantalla. «Hola. Elwin, necesito que te quedes con los niños este fin de semana». Ni siquiera saludó. Tardé unos segundos en procesarlo. ¿Qué? Con los niños de Clara, desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Tu hermana necesita descansar un poco. Está agotada. Miré la bolsa transparente que colgaba del soporte metálico. Una gota cayó por el tubo, después otra. «Mamá, estoy en el hospital». Hubo una pausa breve. No una pausa de preocupación, más bien la pausa de alguien molesto porque la conversación no estaba siguiendo el guión esperado. «¿Qué haces en el hospital?» «Me operaron hace unas horas. Cirugía de urgencia, apendicitis». «¿Y cuándo te dan el alta?» No preguntó si estaba bien, no preguntó si había estado solo, no preguntó si necesitaba algo. Probablemente mañana, pero no puedo cuidar a 3 niños, apenas puedo levantarme de la cama. Mi madre soltó un suspiro largo, pesado, casi teatral. Elwin, no tienes que correr una maratón, solo tienes que estar en casa con ellos, ponerles dibujos animados, preparar algo sencillo y vigilar que no se maten entre sí. Tengo puntos, el médico me ha dicho que no haga esfuerzos. Entonces, ¿qué quieres que haga Clara? Lleva meses sin tener un fin de semana libre. Cerré los ojos. Mi hermana tenía 2 hijos de 6 años y una niña de 4. Los quería. No tenían la culpa de nada, pero cuidarlos significaba cocinar, limpiar, separarlos cuando discutían, bañarlos, acostarlos y cargar a la pequeña cuando se quedaba dormida en el sofá. Incluso en condiciones normales, no era un fin de semana tranquilo. «No puedo hacerlo», dije. «Estoy literalmente en una cama de hospital». La respuesta llegó inmediata. «¿Y qué? No te estás muriendo. Deja de ser tan dramático». Después colgó. Me quedé mirando el techo. No sentí rabia al principio. Tampoco tristeza. Solo observé las placas blancas del techo, las pequeñas perforaciones regulares, la luz fría que hacía que todo pareciera más limpio y más distante de lo que realmente era. A mi derecha, un monitor emitía un pitido suave y constante. En el pasillo pasó un carrito con ruedas. Alguien cerró una puerta. Una enfermera se rió en la distancia. Mi madre acababa de decirme que dejara de ser dramático porque no quería cuidar a 3 niños inmediatamente después de una cirugía de urgencia. Y lo peor era que una parte de mí había esperado exactamente eso. No era una sorpresa, era una confirmación. Durante años, cada vez que algo así ocurría, yo buscaba una explicación que hiciera menos daño. Me decía que mi madre estaba estresada, que Clara estaba cansada, que mi padre evitaba los conflictos, que las familias se decían cosas feas cuando estaban bajo presión. Pero aquella tarde ya no tenía fuerzas para construir excusas por ellos. Tomé el teléfono otra vez. No llamé a mi madre, no llamé a Clara. Busqué el número de atención al cliente del banco. La música de espera sonó durante menos de 1 minuto. Después contestó una mujer llamada Verónica. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Hablé despacio porque todavía estaba mareado. Soy Elwin Navarro. Figuro como avalista y cotitular solidario de una línea de crédito de $30,000 a nombre de mi hermana, Clara Navarro. Quiero actualizar el estado del préstamo. Quiero salir. Verónica me pidió verificar mi identidad. Respondí las preguntas de seguridad mirando el techo. Escuché el sonido de un teclado al otro lado de la línea. Señor Navarro, no podemos retirar a un avalista de forma inmediata sin un proceso de refinanciación o cancelación total de la deuda. Sin embargo, puedo iniciar
enviar una solicitud formal de liberación, cancelar la autorización de débito automático desde su cuenta personal y bloquear nuevas disposiciones mientras el expediente se revisa. La titular recibirá una notificación. Hágalo. Necesito confirmar que comprende que su hermana deberá demostrar capacidad de pago por sí sola o presentar otro avalista. Lo comprendo. También hay una solicitud pendiente de disposición adicional por $6,800. Todavía no se ha ejecutado. Al iniciar la revisión, quedará congelada. Abrí los ojos. ¿Cuándo se solicitó? Esta mañana, a las 10:12. Miré la hora en la pantalla. Mi madre me había llamado a las 10:23. 11 minutos después. Congele todo, dije, y envíeme una copia del expediente completo, incluidos los movimientos y las solicitudes recientes. De acuerdo, la llamada duró 6 minutos más. Cuando terminó, dejé el teléfono sobre la manta. 10 minutos después, la pantalla empezó a iluminarse. Primero llamó Clara, después mi madre, después Clara otra vez, después mi padre, después un número desconocido que reconocí como el teléfono del marido de mi hermana. Las llamadas siguieron llegando, una detrás de otra, hasta que el registro mostró 47 intentos. No contesté ninguno. Por primera vez en muchos años, no sentí la necesidad de explicar nada. No estaba intentando castigar a nadie, solo había dejado de sostener algo que nunca debería haber dependido de mí. Cuando trabajas detrás de una barra durante suficiente tiempo, aprendes a observar a la gente sin que se dé cuenta. Aprendes quién pide disculpas antes de exigir algo, quién deja propina para sentirse superior, quién sonríe mientras humilla a su pareja, quién cuenta la misma historia todas las noches porque necesita que alguien le confirme que no fue culpa suya. También aprendes a identificar patrones. Mi familia tenía uno muy claro. Yo pagaba, ellos decidían, yo ayudaba, ellos daban por hecho que volvería a hacerlo, yo permanecía callado. Ellos interpretaban mi silencio como permiso. Clara era 3 años menor que yo. Desde pequeños, mis padres la trataban como si el mundo fuera demasiado duro para ella, y como si yo hubiera nacido con la obligación de amortiguar cada golpe antes de que llegara a tocarla. Cuando suspendía una asignatura, la profesora era injusta. Cuando gastaba demasiado dinero, había tenido una semana difícil. Cuando dejaba un empleo, el jefe era tóxico. Cuando discutía con su marido, él necesitaba aprender a apoyarla mejor. Cuando yo me quejaba por algo, la respuesta siempre era diferente. Tú puedes manejarlo, Elwin. O peor, no seas dramático. Mi profesión tampoco ayudaba. Para mi madre yo no tenía una carrera. Tenía un trabajito nocturno. Nunca importó que fuera el bartender principal de un hotel de 4 estrellas. Nunca importó que hubiera diseñado la carta de cócteles de temporada, formado a empleados nuevos o conseguido clientes habituales que reservaban mesa únicamente cuando sabían que yo estaba trabajando. Cuando contaba algo sobre el bar, mi padre asentía con una sonrisa ausente. Está bien mientras encuentras algo serio. Llevaba 11 años esperando que mi vida se volviera seria a sus ojos. Mientras tanto, mi dinero sí les parecía completamente serio. La primera vez que Clara me pidió ayuda con el préstamo fue 2 años antes. Había tenido una idea, abrir un pequeño espacio infantil con cafetería para padres. Lo llamó Nido. Tenía un logotipo, una cuenta de Instagram y un documento de 27 páginas con fotografías de muebles de madera clara, paredes color crema y zonas de juego que parecían sacadas de una revista escandinava. No te estoy pidiendo dinero, me dijo. Solo necesito tu firma para que el banco vea estabilidad. Yo estaba sentado en la cocina de mis padres. Mi madre había preparado café y había colocado unas galletas sobre la mesa como si estuviéramos celebrando algo. Es una oportunidad para Clara, dijo, y también para los niños. ¿Cuánto dinero?, pregunté. 30.000, respondió mi hermana. Pero no voy a usarlo todo. Es una línea de crédito. Solo lo necesario para empezar. ¿Y si el negocio no funciona? Clara cruzó los brazos. Funcionará. Mi madre me miró como si la pregunta fuera una traición. Tu hermana por fin está intentando construir algo. No seas negativo. Firmé. No lo hice porque confiara completamente en el plan. Lo hice porque quería creer que una vez, solo una vez, mi ayuda tendría un final. Que Clara abriría el negocio, que comenzaría a pagar el préstamo y que mi firma dejaría de ser relevante. Nido nunca abrió. Primero hubo problemas con el local, después permisos, después discusiones con una socia que desapareció antes de invertir su parte. Después Clara dijo que el momento no era adecuado porque su hija menor todavía necesitaba mucha atención. Pero el dinero sí desapareció. Una parte se utilizó para pagar tarjetas de crédito. Otra parte cubrió varias cuotas atrasadas del coche familiar. Hubo una reforma en la cocina, un viaje de 5 días a un resort con piscina que Clara describió en redes sociales como un descanso necesario para volver a sentirme humana. Yo no hice preguntas. Ese fue mi error. La primera cuota que Clara no pudo pagar llegó 7 meses después. Me llamó llorando desde el aparcamiento de un supermercado. Solo necesito que cubras este mes. Prometo devolvértelo. Pagué.
El mes siguiente volvió a ocurrir. Después empezó a suceder cada 3 o 4 meses, siempre acompañado por una historia razonable. Una avería, una factura médica, un gasto escolar, una semana mala en el trabajo de su marido. Mi madre llamaba después para agradecerme de una forma que nunca sonaba como agradecimiento. Sabía que entenderías, tú tienes más margen. Más margen. Eso significaba que no tenía hijos, que vivía en un apartamento pequeño, que no compraba ropa cara, que guardaba mis propinas en una cuenta de ahorro porque soñaba con hacer un curso avanzado de coctelería en Barcelona y algún día abrir mi propio local. Para ellos, ahorrar era una señal de que no necesitaba el dinero. Durante los últimos años, también había pagado cosas más pequeñas. La suscripción familiar de streaming, el plan telefónico de mi madre, las compras semanales cuando mi padre tuvo una reducción de horas, 2 reparaciones del coche de Clara, la matrícula de un campamento de verano para mis sobrinos. Nada de aquello me arruinaba por separado. Ese era el truco. Nunca pedían suficiente como para justificar una pelea, solo lo suficiente para que negarme pareciera mezquino. Y además, yo cuidaba a los niños, mucho. Los recogía del colegio cuando Clara tenía citas. Me quedaba con ellos cuando ella necesitaba respirar. Cambiaba mis turnos en el bar para cubrir emergencias que, curiosamente, casi siempre coincidían con cenas, escapadas o planes que mi hermana consideraba indispensables para su bienestar mental. Una vez trabajé hasta las 2 de la madrugada. Llegué a casa a las 3 y a las 7 ya estaba preparando tostadas para 3 niños, porque Clara y su marido se habían ido a una boda. Cuando mi sobrina pequeña derramó zumo sobre mi sofá, mi hermana se rió. Por eso nunca compro muebles buenos teniendo hijos. Ni siquiera ofreció limpiarlo. En mi cumpleaños número 34, mi madre organizó una cena familiar un domingo al mediodía porque era más práctico para todos. Yo trabajaba el sábado hasta tarde, pero fui. Clara llegó una hora después, dejó a los niños conmigo y salió con su marido porque había olvidado comprar un regalo para una amiga. Mi madre encendió las velas, sin esperar a que regresaran. Cuando cerré los ojos para pedir un deseo, mi sobrino mayor tiró de mi manga. «Tío Elwin, mamá dice que puedes llevarnos al parque después». Ni siquiera recuerdo qué deseé. Probablemente silencio. Desde la cama del hospital, con el teléfono vibrando sin descanso, todas aquellas escenas regresaron a mí como vasos alineados detrás de una barra. Una tras otra, limpias, ordenadas, imposibles de ignorar. No era un hermano, no era un hijo. Era una cuenta bancaria con piernas. Era el adulto sin hijos que siempre tenía tiempo. El bartender que trabajaba de noche, como si eso significara que sus días pertenecían a cualquiera que los reclamara primero. El hombre que escuchaba, arreglaba, pagaba y después desaparecía de la fotografía familiar cuando llegaba el momento de agradecer. Abrí el correo electrónico. El banco ya había enviado los documentos. Había movimientos que reconocía y otros que no. Vi las transferencias para cubrir tarjetas. Vi pagos de restaurantes. Vi un cargo de $1,900 en una tienda de muebles. Vi reservas de hotel. Y después encontré la solicitud pendiente de $6,800. El concepto era breve, gastos personales y descanso familiar. Seguí bajando. Había un archivo adjunto con una autorización digital. Mi nombre figuraba en el formulario, mi correo electrónico también. Pero yo nunca había firmado aquello. La hora era las 10:12 de la mañana, 11 minutos antes de la llamada de mi madre. Clara había intentado sacar más dinero de una deuda que yo respaldaba, mientras mi madre me pedía que cuidara a sus hijos durante el fin de semana. No porque hubiera una emergencia, no porque alguien estuviera enfermo, porque mi hermana necesitaba un descanso. Y al parecer, también $6,800. Fue entonces cuando dejé de sentirme mareado. No estaba enfadado, estaba concentrado. A las 6 de la tarde entró una enfermera llamada Julia para revisar mis constantes. Observó el teléfono vibrando sobre la mesa. ¿Tienes muchos admiradores? Familia. Julia levantó una ceja. Eso suele ser peor. Sonreí por primera vez en todo el día. ¿Puedo usar el portátil? Mientras no intentes trabajar 8 horas desde una cama de hospital. No es trabajo. Era una respuesta cierta, aunque tampoco era toda la verdad. Mi compañero del bar, Mateo, llevó mi mochila 1 hora más tarde. Había cubierto mi turno sin hacer preguntas. También trajo un cargador, una sudadera y un recipiente con caldo que su novia había preparado. No tienes que contarme nada, dijo al ver mi cara. Pero pareces alguien que está a punto de despedir a media empresa. Solo estoy cerrando algunas cuentas. Mateo miró el monitor, después el portátil. Hazlo despacio, sigues conectado a una bolsa. Esperó hasta que terminé el caldo y se marchó. Abrí una hoja de cálculo. No improvisé. No quería hacer nada que pudiera parecer una explosión emocional. No quería regalarles una excusa para convertir la historia en un relato sobre el bartender inestable que tomaba decisiones bajo los efectos de la anestesia. Por eso anoté cada paso. Primero llamé otra vez al banco. Pedí que registraran formalmente que yo no había autorizado la solicitud adicional de $6,800. Solicité una auditoría de accesos. Pedí que toda comunicación futura quedara por escrito. La asesora
señora me explicó que el proceso de liberación como avalista no sería instantáneo. Clara tendría 30 días para refinanciar la deuda, pagar el saldo o presentar otro avalista aceptable. Hasta entonces, yo seguía vinculado a la obligación existente, pero no se aprobarían nuevas disposiciones. También confirmé la cancelación del débito automático desde mi cuenta. Aquello era importante. Durante meses, Clara había mantenido el préstamo aparentemente al día, porque cuando su cuenta no tenía fondos suficientes, el pago terminaba saliendo de la mía. Yo había autorizado ese mecanismo al principio, para evitar comisiones durante la apertura del supuesto negocio. Nunca lo desactivé. Ellos confundieron mi descuido con consentimiento permanente. Después abrí mi banca en línea, cambié contraseñas, activé la verificación en 2 pasos, eliminé a Clara como usuaria autorizada de una tarjeta secundaria que yo había creado años antes, solo para emergencias relacionadas con los niños. Revisé los últimos 12 meses. Había compras de supermercado, sí, pero también gasolina durante fines de semana en los que no cuidé a los niños. Una cena de $180, entradas para un concierto, un pedido de cosméticos. No denuncié aquellos cargos como fraude. Yo había cometido el error de darle acceso. Asumí la pérdida, pero bloqueé la tarjeta. Después abrí la aplicación del teléfono, transferí la línea de mi madre a su nombre. El sistema le daba 72 horas para aceptar el cambio y registrar un método de pago. Hice lo mismo con la línea de Clara. Cancelé la renovación automática de las plataformas de streaming. Eliminé mi tarjeta del servicio de reparto de comida que todos utilizaban. Cambié la contraseña del almacenamiento familiar en la nube y descargué mis fotografías personales antes de cerrar el plan compartido. No estaba destruyendo nada, no estaba entrando en cuentas ajenas, no estaba quitándoles servicios que hubieran pagado ellos. Solo dejé de pagar. Después envié un correo electrónico a una abogada llamada Teresa Vidal, recomendada por uno de mis clientes habituales del bar. Teresa se especializaba en conflictos financieros y suplantación de identidad. Adjunté la solicitud de disposición adicional con mi supuesta autorización digital. Añadí capturas de los movimientos. Expliqué el contexto en 6 párrafos sobrios, sin insultos ni dramatismo. Su respuesta llegó 40 minutos después. No firme nada más. No discuta por teléfono. Guarde mensajes, llamadas y correos. Mañana revisamos el expediente completo. Mi madre seguía llamando. Clara había enviado 19 mensajes. No abrí todos. Leí únicamente los primeros porque necesitaba comprobar si había amenazas o admisiones útiles. ¿Qué has hecho? El banco ha bloqueado la transferencia. Elwin, contesta ahora mismo. No puedes dejarnos tirados por una tontería. Necesitamos ese dinero este fin de semana. Después llegó uno de mi madre. Tu hermana está llorando. Espero que estés orgulloso. Y uno de mi padre. Llámame cuando dejes de comportarte como un niño. Tomé capturas, las guardé en una carpeta, no respondí. A las 8:30, Clara llamó al teléfono fijo de la habitación. No sé cómo averiguó el número, tal vez mi madre llamó al hospital, tal vez insistió hasta encontrar a alguien dispuesto a pasar la comunicación. Contesté porque pensé que podía ser una enfermera. La voz de mi hermana entró en la habitación como una ráfaga. ¿Estás completamente loco? Mantuve el teléfono lejos de mi oído. Clara, no voy a discutir. Has bloqueado el préstamo, has bloqueado mi tarjeta, mamá dice que también estás cancelando su teléfono. He eliminado mis métodos de pago de servicios que no voy a seguir financiando. Estoy hablando del dinero, necesito esa transferencia. No la autoricé. Hubo un silencio, breve, pero suficiente. Tú firmaste el préstamo, dijo finalmente. ¿Sabías que podía usarlo? Firmé una línea de crédito para abrir un negocio. No firmé una solicitud nueva para financiar un fin de semana. ¿No sabes para qué era? El formulario dice, gastos personales y descanso familiar. Eso lo escribe el banco automáticamente. Era mentira. La escuché respirar con fuerza. ¿También firmaste digitalmente por mí? Pregunté. No empieces con eso. ¿No es una pregunta complicada? Mamá tenía razón. Siempre haces que todo sea más difícil de lo necesario. Miré la vía en mi brazo. Me han operado esta mañana, Clara. Ya lo sé. ¿Y aún así querías dejarme a tus 3 hijos durante todo el fin de semana? No tienes que hacer nada especial, solo estar con ellos. Repetía exactamente la lógica de mi madre, como si mi cuerpo no importara mientras todavía pudiera prestar un servicio. No voy a cuidar a los niños este fin de semana, dije. Tampoco voy a seguir pagando el préstamo. Tienes 30 días para refinanciarlo. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada. Estoy dejando de hacerlo por ti. Eres un egoísta. No contesté. ¿Me escuchas? Continuó. Estás castigando a mis hijos porque estás solo y amargado. Siempre has tenido celos de que yo tenga una familia de verdad. Aquella frase fue más limpia que cualquier insulto. Durante años yo había ajustado mi vida para ayudarla. Había renunciado a turnos, descansos, viajes y ahorros. Había cuidado a sus hijos enfermos. Había pagado campamentos, reparaciones y cuotas atrasadas. Y en su cabeza yo era un hombre solo que debía sentirse agradecido de que ella le permitiera ser útil.
Toda comunicación sobre el préstamo será por escrito, dije. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Colgué. Apagué el teléfono fijo. Después cerré el portátil. No sentí satisfacción, sentí agotamiento. Pero debajo del cansancio había algo nuevo. Una línea. Por fin podía verla. Y por primera vez no estaba dispuesto a moverla para que alguien más se sintiera cómodo. Me dieron el alta al día siguiente. Mateo vino a recogerme porque yo no podía conducir. Subimos lentamente las escaleras hasta mi apartamento y dejó bolsas con comida dentro de la nevera. ¿Necesitas que me quede? No, solo necesito dormir. Te escribiré después del turno. Antes de marcharse, miró mi teléfono sobre la mesa. La pantalla mostraba más de 100 notificaciones. ¿Tu familia es persistente? No es persistencia, respondí. Es pánico. Durante las primeras 24 horas no contesté a nadie. Tomé los analgésicos, dormí. Caminé despacio por el pasillo cada pocas horas, tal como había indicado el médico. Calenté sopa, revisé los mensajes únicamente para archivarlos. Mi madre dejó 11 audios. En el primero estaba enfadada, en el segundo intentaba sonar razonable, en el tercero lloraba, en el cuarto volvía a estar enfadada, en el quinto decía que mis sobrinos no tenían la culpa, en el sexto me acusaba de utilizar el dinero como arma, en el séptimo insistía en que Clara no había falsificado nada, porque entre hermanos no se habla de falsificaciones. Mi padre fue más breve. Esto se arregla con una conversación cara a cara. Tu madre no ha dormido. Clara cometió un error, pero tú estás exagerando. Una familia no se abandona por una firma. Leí ese último mensaje varias veces. No era por una firma. Era por todas las veces que mi presencia había importado menos que lo que podía ofrecer. La llamada desde el hospital solo había encendido la luz. 2 días después, Teresa me recibió en su oficina. Yo todavía caminaba encorvado. Cada paso me recordaba que no había inventado la cirugía. No había exagerado el dolor. No había pedido demasiado al decir que no podía cuidar niños durante un fin de semana. La abogada revisó los documentos en silencio. La solicitud adicional se presentó desde una dirección IP asociada al domicilio de tu hermana, dijo. El banco ya lo está investigando. Hay un registro de aceptación digital con tus datos, pero no con tu dispositivo habitual. ¿Eso es suficiente? Es suficiente para que el banco congele la operación. Para demostrar suplantación necesitaremos más información. Pero la prioridad ahora es protegerte económicamente. Teresa colocó una hoja frente a mí. La deuda pendiente es de $24.300, no 30.000. Ya se ha amortizado una parte. La mayoría con mi dinero. Lo sé. También veo 6 pagos cubiertos desde tu cuenta personal durante los últimos 18 meses. No respondí. Ver la cifra convertía algo nebuloso en algo real. No había sido una ayuda ocasional, era un sistema. Teresa señaló otro documento. Hay una complicación. El contrato original permite solicitar disposiciones adicionales hasta el límite aprobado, pero cada ampliación requiere autorización de las partes vinculadas. Por eso usaron tus datos. Si no hubieras llamado, el dinero probablemente habría salido hoy. ¿Puedo salir del préstamo? Sí, pero dependerá de la refinanciación o de un acuerdo de pago. Mi consejo es que no vuelvas a cubrir una sola cuota voluntariamente. El banco debe gestionar el proceso con la titular. Tu hermana necesita comprender que la deuda es suya. Guardó los papeles. También debes prepararte para presión emocional. Cuando alguien se acostumbra a que otra persona resuelva las consecuencias, interpreta cualquier límite como una agresión. Sonreí sin humor. Eso ya ha empezado. Al salir de la oficina, vi una publicación de Clara en redes sociales. No me mencionaba por nombre, pero no era necesario. Hay personas que dicen amar a tus hijos hasta que descubren que no pueden controlar tu vida con dinero. Estoy aprendiendo a proteger mi paz y a alejarme de quienes disfrutan castigando a una madre agotada. Debajo había comentarios de amigas suyas. Eres una madre increíble. Tus hijos sabrán quién estuvo siempre. La envidia es muy fea. Algunas personas no soportan ver feliz a una familia. Tomé capturas. No respondí. Aquella tarde, mi madre apareció en mi apartamento. No tocó el timbre una vez. Golpeó la puerta durante casi 2 minutos. «Elwin, sé que estás ahí». Permanecí sentado en el sofá. «Abre la puerta, tenemos que hablar». No me moví. «Tu hermana puede perderlo todo por tu culpa». Aquello me hizo levantarme. Caminé lentamente hasta la puerta y hablé sin abrir. «Estoy recuperándome de una cirugía. No voy a discutir en el pasillo». «Entonces abre». «No». Mi madre bajó el tono. «Hijo, Clara está desesperada. Solo tienes que llamar al banco y decir que fue un malentendido». «No fue un malentendido. No puedes arruinar su vida por un fin de semana». «No estoy arruinando su vida. Estoy pidiendo que pague su propia deuda». «Sabes que no puede. Entonces no debería haber pedido más dinero». Hubo silencio al otro lado. Después su voz cambió. Se volvió más fría. «Siempre ha sido así. Guardas cada favor como si fuera una factura. Das cosas para sentirte superior y después esperas que todos te agradezcamos de rodillas». Apoyé una mano sobre la pared. Aquella frase habría funcionado conmigo meses antes. Tal vez incluso días antes. Me habría hecho revisar cada gesto. Habría pensado si realmente era egoísta.
Habría buscado una manera de demostrar que no quería controlar a nadie. Pero ya había visto el patrón. Mamá, dije, no quiero agradecimientos. Quiero que dejen de utilizar mis cuentas. Tu hermana tiene hijos. Yo también tengo una vida. ¿Qué vida, Elwin? Trabajas de noche sirviendo bebidas y vuelves solo a un apartamento vacío. La frase atravesó la puerta. No levanté la voz. Vete. Cuando estés dispuesto a comportarte como parte de una familia, me llamas. No voy a abrir. Escuché sus pasos alejarse. No lloré. Volví al sofá y guardé una nota escrita con la hora de la visita. Se la envié a Teresa. Esa noche ocurrió algo que terminó de romper cualquier duda que todavía quedara dentro de mí. Mi jefe, Andrés, me llamó. Era el director del bar del hotel. Un hombre tranquilo que odiaba los conflictos y nunca llamaba fuera de horario salvo que hubiera una emergencia. Elwin, antes de que te preocupes, tu baja médica está cubierta. Mateo y Sara están reorganizando los turnos. Gracias. Pero he recibido un correo extraño. Sentí el cuerpo tensarse. ¿Qué tipo de correo? Alguien afirma que tienes problemas con el alcohol y que estás manipulando económicamente a tu familia. Dice que no eres una persona estable para trabajar con clientes. Cerré los ojos. ¿Quién lo ha enviado? Una dirección anónima, pero menciona detalles personales, tu cirugía, el préstamo de tu hermana, tu trabajo nocturno. ¿Puedes reenviármelo? Ya lo he hecho. Hizo una pausa. Elwin, llevo 6 años trabajando contigo. Nunca te he visto beber durante un turno. Nunca has faltado sin avisar. No voy a tomar decisiones por un correo anónimo, pero pensé que debías saberlo. Gracias. Cuídate y deja que tu abogada se encargue. Cuando abrí el correo, reconocí inmediatamente la forma de escribir. No por una palabra concreta, por el tono. Era la misma lógica de siempre. Yo era dramático, inestable, resentido, solitario. Ayudaba para controlar. Me negaba a ayudar porque estaba celoso. Trabajaba en un bar, así que seguramente tenía problemas con el alcohol. Cualquier versión servía mientras la conclusión fuera la misma. El problema era yo. Reenvié el correo a Teresa. Su respuesta llegó 5 minutos después. No contestes. Conserva el archivo original. Esto cambia el enfoque. Al día siguiente, mi abogada envió una comunicación formal a Clara, a su marido y a mis padres. No era una amenaza, era un límite por escrito. Les exigía dejar de contactar a mi empleador, abstenerse de difundir acusaciones falsas y canalizar cualquier asunto relacionado con el préstamo a través del banco o de su despacho. La reacción fue inmediata. Mi madre llamó 12 veces. Mi padre dejó un audio de 30 segundos. No puedo creer que hayas metido abogados en esto. Tu hermana cometió un error. Estás destruyendo a la familia. No respondí. Ellos no querían una conversación. Querían restaurar el sistema anterior. Querían que yo volviera a pagar. Querían que yo volviera a cuidar a los niños. Querían que yo aceptara el insulto, la llamada desde el hospital, la firma falsa y el correo enviado a mi jefe. Querían mi función, no mi presencia. La historia habría permanecido dentro de mi familia si Clara no hubiera decidido convertirla en un espectáculo. Una semana después de mi cirugía, publicó un enlace a una recaudación de fondos. El título era sencillo. Ayuda para una madre trabajadora y sus 3 hijos. El texto era mucho menos sencillo. Clara explicaba que una persona cercana había retirado inesperadamente un apoyo económico esencial, poniendo en riesgo la estabilidad de sus hijos. Hablaba de manipulación, castigo y abuso financiero. Decía que estaba intentando reconstruir su vida después de haber confiado en alguien que utilizaba el dinero para controlar a su familia. No mencionaba el préstamo, no mencionaba el negocio que nunca abrió, no mencionaba la solicitud de $6,800, no mencionaba mi firma, no mencionaba que yo estaba en una cama de hospital cuando mi madre me llamó para exigir que cuidara a sus hijos. Solo decía que necesitaba ayuda urgente para cubrir pagos atrasados, gastos escolares y un descanso terapéutico ya reservado que no podía cancelar sin perder el depósito. Cuando vi aquella última frase, me quedé inmóvil. El descanso, el dinero adicional, el fin de semana sin niños, todo encajaba. Clara había reservado una escapada antes de tener los fondos confirmados. Probablemente asumió que la transferencia saldría como las anteriores. Probablemente pensó que yo nunca revisaría los documentos. Y mientras intentaba utilizar mi identidad para ampliar una deuda que yo respaldaba, mi madre me llamaba desde el hospital para encargarme de los niños. No era improvisación, era logística. Yo era una pieza dentro de un plan que nadie se molestó en consultarme. La recaudación empezó a circular entre familiares. Mi tía Laura compartió el enlace con un mensaje. No voy a entrar en detalles, pero hay niños involucrados. A veces debemos dejar el orgullo a un lado. Mi primo Samuel me escribió en privado. No quiero meterme donde no me llaman, pero ¿es verdad que has bloqueado dinero para los niños? No le respondí de inmediato. Llamé a Teresa. Quiero aclararlo, le dije. Sin insultos, solo los hechos. Hazlo una vez, respondió. En un espacio cerrado, como el grupo familiar. No publiques información sensible de los niños. No compartas números completos de cuenta. No discutas después. Preparé un documento de 2 páginas. No escribí sobre mi infancia. No describí todos los favores. No intenté convencer a nadie de que Clara era una mala persona. Solo establecí una línea temporal. 1.
Hace 2 años firmé como avalista de una línea de crédito de $30,000, destinada a un proyecto comercial que nunca abrió. 2. Durante los últimos 18 meses, 6 pagos del préstamo se cobraron desde mi cuenta personal. 3. El martes fui sometido a una cirugía de urgencia. 4. A las 10:12 se presentó una solicitud de disposición adicional por $6,800, utilizando mis datos sin mi autorización. 5. A las 10:23 mi madre me llamó para pedirme que cuidara a los hijos de Clara durante el fin de semana. Cuando expliqué que estaba en una cama de hospital, me dijo que dejara de ser dramático porque no me estaba muriendo. 6. A las 10:41 llamé al banco, cancelé el débito automático desde mi cuenta y solicité la revisión del préstamo. 7. No he retirado dinero de ninguna cuenta ajena, no he quitado dinero destinado a los niños, simplemente he dejado de autorizar nuevas deudas y de cubrir pagos que no me corresponden. Adjunté capturas, oculté datos sensibles, incluí el correo anónimo enviado a mi jefe, también con la dirección borrada, porque Teresa ya estaba solicitando la información técnica necesaria. Al final escribí una sola frase. No voy a discutir este asunto en el grupo. Toda comunicación financiera será gestionada por el banco y por mi abogada. Lo envié. Después silencié el chat. Durante 1 hora no miré el teléfono. Preparé café descafeinado porque todavía estaba tomando medicación. Me senté junto a la ventana. Afuera un repartidor dejó una caja en el edificio de enfrente. Una mujer paseaba un perro pequeño que se detenía en cada árbol. La vida continuaba con una normalidad casi ofensiva. Cuando finalmente revisé el teléfono, había 53 mensajes nuevos. No todos eran contra mí. Mi primo Samuel había escrito: ¿la solicitud adicional tenía tu firma sin autorización? Porque eso cambia completamente la historia. Mi tía Laura respondió: seguro que fue un malentendido. No hace falta convertirlo en un juicio público. Samuel contestó: ella abrió una recaudación pública. Después apareció un mensaje de mi abuelo Esteban. Tenía 78 años y utilizaba el teléfono con una lentitud que hacía que cada frase pareciera más deliberada. Elwin está explicando con documentos. Los demás están gritando. Tal vez conviene leer antes de defender. Mi madre escribió: no tenías derecho a humillar a tu hermana delante de todos. No respondí. Clara tardó un poco más. Cuando apareció su mensaje, entendí que había perdido el control. Siempre has esperado este momento. Siempre has querido hacerme parecer irresponsable, porque no soportas que yo tenga hijos, una casa y una vida real. Tú solo trabajas en un bar, y crees que pagar algunas cosas te convierte en un héroe. Leí la frase 2 veces. Después guardé una captura. Mi profesión volvía a aparecer como insulto. Yo solo trabajaba en un bar, como si las cuotas pagadas desde mi cuenta fueran menos reales, porque el dinero procedía de preparar cócteles y cerrar turnos a las 2 de la madrugada. Como si mis ahorros valieran menos porque estaban formados por propinas guardadas poco a poco. Como si mis horas no fueran horas porque ocurrían de noche. Samuel volvió a escribir: Clara, eso no responde a la firma. Ella abandonó el grupo. 2 días después, Teresa me llamó. El banco ha confirmado que la solicitud adicional se inició desde la cuenta en línea de Clara. La autorización vinculada a tu nombre se completó utilizando respuestas de seguridad correctas, pero desde un dispositivo no reconocido. ¿Puede decir que yo se las di? Puede decir muchas cosas, por eso documentamos. También hay algo más. La dirección de correo utilizada para enviar la acusación a tu jefe se creó el mismo día. El proveedor no entregará datos sin un proceso formal, pero tenemos una base suficiente para incluirlo en la comunicación legal. ¿Qué recomienda? No conviertas esto en una guerra. Tu objetivo es salir de la deuda y detener el acoso. Nada más. Era exactamente lo que quería. No necesitaba destruir a Clara. No necesitaba que todos me pidieran perdón. Necesitaba dejar de ser su infraestructura. El banco estableció un plazo de 30 días para que ella presentara una refinanciación. Durante ese tiempo, Clara y su marido intentaron encontrar otro avalista. Mi madre llamó a varios familiares. Lo sé porque algunos me escribieron después. A Samuel le dijo que yo había sufrido una crisis emocional por la anestesia. A mi tía Laura le dijo que yo estaba atravesando una etapa oscura porque me sentía solo. A mi abuelo le pidió que me convenciera de no tirar por la borda años de familia por un mal día. Mi abuelo respondió algo que Samuel me contó más tarde. Un mal día es olvidar un cumpleaños, no usar la firma de alguien y después insultarlo desde la puerta de su casa. Nadie aceptó sustituirme como avalista. No porque todos estuvieran de mi lado. Algunos probablemente seguían pensando que yo era cruel. Pero $30,000 convierten las opiniones en preguntas prácticas. Era fácil decir que yo debía ayudar. Era más difícil colocar la propia firma donde antes estaba la mía. La recaudación de fondos desapareció después de 3 días. No sé si Clara la cerró o si la plataforma solicitó información adicional. Nunca pregunté. La escapada de fin de semana también fue cancelada. Mi madre me envió un último mensaje sobre aquello. Espero que estés contento. Clara ha perdido el depósito y los niños están muy decepcionados porque ahora su madre está peor que antes. Guardé la captura, no contesté. El silencio ya no me parecía una ausencia, era una habitación limpia.
Volví al bar 4 semanas después de la cirugía. El primer turno fue más difícil de lo que esperaba, no por el trabajo, por el cuerpo. Después de varias horas de pie, sentí una tensión molesta bajo la camiseta. Me movía con más cuidado. Evitaba levantar cajas pesadas. Mateo se encargó de cambiar los barriles sin permitir que discutiera. «Órdenes médicas», dijo. «Eres insoportable». «Sí, pero no estoy recién operado». A las 9 de la noche, el bar empezó a llenarse. Un hombre con corbata floja pidió un bourbon doble y habló durante 20 minutos sobre su divorcio. Una pareja celebró un aniversario. 2 turistas me preguntaron qué podían visitar al día siguiente. Una mujer dejó una propina generosa y me dijo que el cóctel estaba perfecto. Era una noche normal. Me di cuenta de cuánto había extrañado aquella normalidad. Detrás de la barra, cada objeto tenía un lugar. Las botellas, los vasos, el hielo, las rodajas de cítricos, las servilletas dobladas. Si algo faltaba, se reponía. Si algo se rompía, se limpiaba. Nadie esperaba que yo negara la existencia de un vidrio roto para evitar incomodar a quien lo había dejado caer. Cerca del cierre, Andrés se acercó. «Ha llamado una mujer preguntando por ti». Mi cuerpo se tensó. ¿Mi madre? No ha querido decirlo. Le expliqué que no damos horarios de empleados. «Gracias. Hay alguien esperando fuera». Miré hacia la entrada. Mi madre estaba sentada en uno de los sofás del vestíbulo del hotel. No gritaba, no golpeaba puertas, no sostenía el teléfono como un arma. Parecía más pequeña, más cansada. Por un instante, una parte antigua de mí quiso salir inmediatamente, preguntar si estaba bien y ofrecer una solución antes de saber cuál era el problema. Pero esa parte ya no tomaba decisiones. Terminé de limpiar mi estación, guardé las botellas, registré la caja, me quité el delantal. Solo entonces salí al vestíbulo. Mi madre se puso de pie. «Hola, Elwin». «Hola. ¿Podemos hablar 5 minutos?» Miré el reloj. 5. Nos sentamos lejos de la recepción. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Mi madre observó mis manos. «¿Te ves mejor?» «Estoy mejor». «Me alegro». Esperé. Ella respiró profundamente. «Clara no ha conseguido refinanciar el préstamo». No me sorprendió. «Lo sé. El banco le ha dado una última prórroga. Necesita tiempo, solo unos meses». «No». Mi madre parpadeó. Había esperado una conversación más larga. Tal vez una negociación, tal vez lágrimas. «Elwin, escucha primero». «Estoy escuchando». «Tu hermana cometió errores, nadie lo niega, pero está asustada. Tiene 3 hijos. Su marido no gana suficiente para cubrirlo todo. Si el banco exige el pago o cambia las condiciones, pueden perder el coche. Quizá incluso tengan que mudarse. Entonces tendrán que reorganizar sus gastos. No es tan sencillo». «Nunca dije que fuera sencillo». Mi madre bajó la mirada. Sé que dije cosas horribles. No respondí. Estaba nerviosa, Clara estaba llorando, yo solo quería ayudarla. También querías que cuidara a 3 niños después de una cirugía. No entendí que fuera tan grave. Te dije que estaba en una cama de hospital. Pensé que te darían el alta. Te dije que tenía puntos. Elwin. Y tú respondiste que no me estaba muriendo. Mi madre apretó los labios. Por primera vez desde que empezó todo, no intentó negar la frase. Me equivoqué. Era lo más parecido a una disculpa que había escuchado, pero no era suficiente. No porque necesitara castigarla, porque la conversación seguía teniendo un destino concreto. El préstamo, siempre el préstamo. También enviaron un correo a mi jefe, dije. Yo no hice eso. No he dicho que lo hicieras tú. Clara estaba desesperada. Eso no convierte una mentira en algo aceptable. Ella se arrepiente. ¿Te lo ha dicho? Mi madre no contestó. ¿Ha reconocido que utilizó mis datos? Pregunté. Silencio. ¿Ha pedido perdón por llamarme egoísta? ¿Por decir que mi vida no es real porque no tengo hijos? ¿Por intentar afectar mi trabajo? Tiene orgullo. ¿Yo también? Mi madre levantó la cabeza. ¿Entonces se trata de orgullo? Negué lentamente. No, se trata de límites. Es tu hermana. Y yo soy su hermano, no su aval permanente, no su tarjeta, no su niñera automática, no su plan de emergencia. Los niños te quieren. Aquella frase llegó exactamente cuando esperaba que llegara. Los niños. La última llave, la que siempre abría la puerta. Yo también los quiero, dije. Y precisamente por eso no voy a enseñarles que querer a alguien significa aceptar cualquier cosa. Mi madre empezó a llorar. No de forma teatral. Las lágrimas aparecieron despacio. Por un momento sentí pena. Pero sentir pena por alguien no significa entregarle otra vez el control de tu vida. No sé qué quieres que haga, dijo. No quiero que hagas nada. ¿Entonces esto es definitivo? Miré el vestíbulo silencioso, las luces cálidas, los reflejos sobre el suelo pulido. Pensé en todas las veces que había intentado ganarme un lugar dentro de mi propia familia. Con dinero, con tiempo, con disponibilidad, con paciencia,
con silencios que confundieron con docilidad. No me alejé por el dinero, dije. El dinero solo hizo visible lo que ya estaba ocurriendo. Mi madre se secó una lágrima. Somos tu familia. Yo llegué al hospital solo, me operaron solo, y cuando llamaste no preguntaste cómo estaba, me pediste un servicio. Después me insultaste porque mi cuerpo no podía cumplirlo. No fue así. Fue exactamente así. Podemos arreglarlo. No voy a volver al lugar que tenía antes. Nadie te está pidiendo eso. La miré. Has venido a pedirme que mantenga mi firma en el préstamo. No respondió. Aquello era la respuesta. Me levanté lentamente. Todavía sentía una leve tirantez en el abdomen al moverme demasiado rápido. Tengo que irme. Mi madre también se levantó. Elwin, por favor. La palabra sonó extraña en su boca. No porque nunca la utilizara, porque normalmente aparecía antes de una exigencia, no antes de una aceptación. No, dije. No levanté la voz, no hice una escena, no enumeré todos los pagos, no saqué capturas, no intenté ganar la conversación. Solo dije que no. Mi madre se quedó inmóvil mientras yo caminaba hacia la salida del hotel. Afuera, la noche estaba fresca. Las calles todavía brillaban por una lluvia breve. Respiré profundamente, y por primera vez desde la operación no sentí dolor. El banco cerró el proceso 2 semanas después. Clara refinanció una parte con condiciones menos favorables y vendió el coche grande para reducir la deuda. Su marido aceptó horas adicionales en el trabajo. Mi madre tomó su propia línea telefónica. Las suscripciones familiares desaparecieron. Nadie murió. Nadie quedó en la calle. Solo tuvieron que pagar por su propia vida. Clara no volvió a hablarme durante varios meses. Después envió un mensaje corto por mi cumpleaños. Los niños preguntan por ti. Esperé unos minutos antes de responder. Puedo verlos el sábado por la tarde en el parque. 2 horas. Sin cambios de última hora. No añadí nada más. No ofrecí pagar entradas. No ofrecí llevarlos a dormir. No pregunté si necesitaba ayuda. Clara tardó 1 hora en contestar. Está bien. Aquella tarde llevé una manta, zumo y bocadillos. Mis sobrinos corrieron hacia mí en cuanto me vieron. La pequeña quiso que la levantara, pero me agaché con cuidado y la abracé sin cargarla. El médico todavía dice que no puedo, expliqué. Ella aceptó la respuesta sin discutir. Los niños suelen comprender los límites mejor que los adultos. Meses después, utilicé parte del dinero que dejé de transferir a mi familia para inscribirme en el curso de coctelería que había pospuesto durante años. También empecé a buscar locales pequeños. Nada ambicioso. Una barra estrecha, buena música, una carta corta, un lugar donde cada botella tuviera un propósito y cada persona supiera cuánto costaban realmente las cosas. Todavía no sé si abriré mi propio bar, pero ahora el dinero que ahorro tiene la posibilidad de convertirse en mi futuro, no en una reparación provisional para problemas que otros se niegan a resolver. Durante mucho tiempo pensé que mi familia me perdería el día que dejara de contestar llamadas. No fue así. Me perdieron mucho antes. Me perdieron cada vez que confundieron mi paciencia con debilidad, cada vez que interpretaron mi silencio como permiso, cada vez que utilizaron mi tiempo sin preguntarme, cada vez que miraron mi vida y decidieron que valía menos porque no se parecía a la de Clara. La llamada desde el hospital no destruyó nada, solo me obligó a observar con claridad una estructura que llevaba años sosteniendo. Mi madre tenía razón en una cosa, yo no me estaba muriendo. Pero la versión de mí que siempre respondía, siempre pagaba y siempre cedía, sí desapareció aquella mañana. Y no pienso resucitarla.